Bien, ahí comenzamos a grabar. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se ve clarita. Perfecto. Bueno, ustedes recordarán que la última clase que tuvimos de filosofía, corresponde filosofía, estábamos viendo algunos ejercicios, algunas pruebas, ¿no es cierto?, con las preguntas respectivas, de tal manera que ustedes pudieran tener una visión adecuada, correcta, de lo que ustedes van a enfrentar cuando den la prueba. Y dentro de las cosas que yo les decía, es que lo primero de todo, siempre va a ser que ustedes estén tranquilos y tranquilas. Eso es lo más importante, la tranquilidad. Pero que te pongáis encima, para este frío. ¿Ya? Si es por dentro, Eh, yo voy a buscar un peludito por este. y si quiere pueden silenciar los micrófonos porque se escucha ruido. Ah, disculpe, profesor. No se preocupe, gracias. Entonces, otro de los aspectos que le decía, además de estar tranquilos y tranquilas, es que deben leer atentamente. Cuando la persona lee atentamente, no tiene pero ningún problema posteriormente en nada. Va a tener todo muy claro, va a poder entender de mejor manera y además responder de manera correcta. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente en todas las pruebas está la comprensión lectora, está la lectura de por medio. La lectura es fundamental en todo, para poder entender un texto, para poder entender una pregunta y para poder saber cuál es la respuesta correcta respecto de alguna alternativa que nos entreguen cuando se realice la prueba. Así que vamos a seguir, vamos a completar, después vamos a ver también algunas preguntas, porque digamos, asignatura contempla psicología y filosofía, las dos cosas. Entonces también vamos a ver de psicología. Observen por favor las siguientes imágenes, ¿ya? Ahí tenemos dos imágenes. Si ustedes se dan cuenta, acá se presenta una imagen que está con la letra A. ¿Por qué recalco? Porque es fundamental darse cuenta de esos aspectos que a veces pasan inadvertidos, pero debido a eso después tenemos errores al responder la pregunta que nos están haciendo. Nos equivocamos. Siempre recuerden, marquen, por ejemplo, si tiene una letra, si tiene un número, marquen para que ustedes identifiquen de manera asertiva, correcta, que esa foto es la A y esta otra foto o imagen es la imagen B. Nos preguntan, ¿qué valor, aquí voy a colocar la valor, ¿ya? Disculpen, está entrando alguien. Ahí sí. Valor, ¿ya? Pero mucha gente, muchas personas confunden la palabra valor con precio. Entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿será lo mismo que yo diga cuál es el valor o que diga cuál es el precio? No es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que significaría, por ejemplo, el primer concepto que hay ahí, valor? ¿Qué es el valor de algo? Podríamos decir que el valor es la importancia que uno le da a algo. Pero esta importancia no tiene absolutamente nada que ver con el precio. ¿Qué es el precio? Es la cantidad, perdón, la cantidad de dinero. Eso sería el precio. Por lo tanto, cuando hablamos de valor y precio, siempre va a ser diferente. Siempre va a ser diferente. Desde el punto de vista de la filosofía, el valor de algo
es la cualidad que tienen las realidades. Cualquier realidad, al ser considerada por una persona desde un sentido moral, desde un sentido moral. Y ahí aparece otro concepto. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral? Perdón, voy a ingresar. Ya. ¿Qué será la moral? La moral apunta a ese conjunto de normas. Las normas, ¿ya? Que incluso dentro de estas pueden estar hasta las costumbres. ¿Ok? Pero ¿qué tienen de características? Que son las normas o las costumbres que se consideran buenas, positivas, adecuadas y están relacionadas con el comportamiento. Es el valor y la importancia que nosotros le atribuimos a algo y el precio es la cantidad de dinero en este caso. Ahora, la 10 me pregunta, ¿qué valor está presente en la imagen? ¿Qué norma buena está presente en la imagen? Estoy tratando, digamos, de poner, ¿no es cierto?, algunos sinónimos para que ustedes lo puedan entender mejor. Y cuando se enfrenten y le pregunten, ¿cuál es el valor de esto? Ya, ustedes inmediatamente digan, ¿cuáles son las normas buenas o qué hay de bueno en esto? Entonces, ¿qué valor está presente en la imagen? ¿Qué aspecto bueno, positivo está ahí? Ustedes pueden observar en esta imagen. ¿Qué me puede Eh, para mí es la solidaridad. La solidaridad, correctísimo. La solidaridad. ¿Y alguien me puede decir qué entiende por solidaridad? ¿O cuándo somos solidarios? Eh, cuando le tendemos la mano a una persona que necesita. Ya, por ejemplo, eso sí. Bien. ¿Qué más? Ahí entró. Ahora sí. Ya. Cuando le tendemos la mano a otra persona, me dice. Bien. Cuando apoyamos, ¿cierto? Exacto, Apoyamos a quien lo lo necesita. necesita. Perfecto. ¿Y qué será la justicia? Porque aquí tenemos otra, aquí dice justicia. ¿La justicia será un valor? Eh, no, No, no. no es algo bueno, Es algo bueno. ¿ya? Por lo tanto, también es un valor, ¿cierto? También es un valor. Claro, porque nos ayuda, nos empuja, nos trata de dirigir a la manera de obrar bien de cada uno de nosotros, pero también a la manera de juzgar bien cada uno de nosotros. Y teniendo siempre por guía la verdad, ¿ya? La verdad. La justicia, en definitiva, es dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Cuando nosotros hablamos de justicia, generalmente estamos refiriéndonos, ¿no es cierto? Y pensamos en los tribunales de justicia. Pero nosotros diariamente podemos actuar de manera injusta o de manera justa, ¿o no? ¿Qué opinan? Ustedes, por Sí. ejemplo, con sus hijos, si tienen 3 hijos, tener 8 hijos más 4, tienen ustedes, pongan en silencio, por favor, parece que hay algún micrófono que suena por ahí. Por ejemplo, si tienen 4 hijos y tienen 4 panes, ¿ustedes qué hacen? ¿Esos 4 panes se los dan a uno o a 2 hijos o los reparten entre cada uno por partes iguales? Se reparten en partes iguales. Así es, ¿cierto? Eso es justicia, ¿ya?
Aparece otro concepto. También es bueno conversarlo, porque la humildad. ¿Qué será ¿Será un valor? ¿Será bueno ser humilde o no? Muy bueno. ¿Ya? ¿Qué significará eso? Ser humilde. ¿Estará un poco relacionado y contrario a ser soberbio? No. Lo opuesto, me refiero. Lo Es lo, opuesto. es lo opuesto a lo Sí, soberbio. Exacto, lo opuesto, sí. ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno, eh, a ver, una persona siempre cree tener la razón. ¿Eso es humildad No, No. eso es soberbia. o soberbia? Porque todos nos equivocamos. Entonces, cuando una persona a veces, ¿no es cierto?, eh, lucha por lo que él considera correcto y otras veces dice, no, sí, la verdad es que yo estoy equivocado, tienes la razón. Eso es humildad, ¿no es cierto? La persona reconoce cuando está Cuando equivocada. reconoce que está equivocado. Exactamente. Y ahí aparece otro concepto que es la tolerancia. ¿Qué opinan ustedes de la tolerancia? ¿Será también un valor? Tolerancia. Cuando yo soy Sí, tolerante, también es valor. también es un valor, ¿cierto? Cuando uno es tolerante, es porque uno respeta también los puntos de vista de la otra persona. Cuando uno respeta la forma de vivir de la otra persona. Cuando uno respeta las creencias de la otra persona. Ahí hay tolerancia. Cuando, por ejemplo, hay personas de distintas ideas religiosas, pero lo aceptan, eso es tolerancia. Entonces es importantísimo en una sociedad que la tolerancia esté siempre presente. ¿Alguna consulta? Profe, pero una pregunta sí. Con respecto a la imagen que usted muestra, que es la imagen A, ¿Ya? considero que también en la respuesta es la D, porque se asemeja más con la que respecta a la imagen. ¿Ya? Obviamente que también los demás alternativas son valores también, pero yo considero que también estoy de acuerdo con mi compañero que la D se asemeja a la imagen con la pregunta. ¿Ya? La letra B, ¿usted dice humildad o solidaridad? La D. Ah, sí, ahí sí, ya perfecto. No, excelente. Muy bien, solidaridad. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen, ¿qué se refleja? Hay varias manos. Nosotros nos damos cuenta que, en primer lugar, no son manos de una sola persona. En segundo, podemos inferir o sacar una conclusión de que son diferentes manos de diferentes personas. Entonces ahí hay como una unión. Por eso que la solidaridad se puede lograr solo y exclusivamente a partir de la unión de De los la unión. esfuerzos, del trabajo, de la cooperación entre las personas. Perfecto, muy bien, les felicito. Vamos a la número 11, dice la imagen B. Por eso yo le recalcaba B. Entonces ahí yo tengo que mirar esta otra. Busca promover el valor de. ¿Qué valor será? El autocuidado. ¿Cómo? El autocuidado. El autocuidado. ¿Por qué creen ustedes que es el autocuidado? Sale una palabra, ¿cierto? Porque dice que la cabeza es frágil, por lo tanto, para poder cubrir eso tiene que usar un casco. Perfecto, excelente su argumentación. Muy bien. Así es. Entonces, autocuidado. Habla de la participación, habla de la honestidad, habla del esfuerzo en las otras alternativas. ¿A qué se referirá, por ejemplo, con participación? Imaginemos una clase de filosofía. Están todos ustedes. Primero,
las personas participan cuando se integran o asisten o se conectan a las clases. Ahí ya hay una participación. ¿Qué significa? Participación, que soy parte de. En este caso, soy parte de la clase. ¿Ya? Por ejemplo, en una junta de vecinos, hay 20 vecinos, van siempre 18 a las reuniones, participan aportando ideas, cosas, trabajo, etc. Y hay 2 que nunca van. Esas 2 personas no participan, no tienen participación. Aunque después quizás cuando se obtengan algún tipo de utilidad o algún tipo de recurso, puede que lo toquen todos, ¿ya? Pero esas 2 personas no participaron. La honestidad. Este es un concepto muy importante también, ¿cierto? Es un valor fundamental. La honestidad, yo siempre a mis estudiantes les digo, si algún día ustedes entran a trabajar a una empresa y de pronto llevan 4 meses ahí y uno de los empleados los lleva hacia la bodega y le dice, miren, ¿sabes tú que aquí hay materiales de tal cosa y esto más o menos cuesta como 2 millones de pesos y esto no está inventariado? Saquémoslo y lo vendemos. Yo les digo siempre, no lo hagan, porque eso no es honesto. Y al final, en resumidas cuentas, la vida es tan sabia, o Dios, quienes creemos en Dios, es tan sabio, que al final lo que uno obtiene de mala manera no le va a entregar ningún fruto, no le va a entregar absolutamente nada positivo, todo lo contrario, solamente cosas negativas. Por lo tanto, la honestidad es un valor fundamental en la vida de las personas. El esfuerzo también es importante, ¿cierto? ¿Qué me puede decir algo sobre el esfuerzo? ¿Alguien se ha esforzado en su vida acá de las personas que están? La mayoría, yo creo que Yo sí. creo que la mayoría. Y saben ustedes que cuando a sus hijos e hijas ustedes le puedan contar o relatar esas situaciones en que ustedes se esforzaron mucho y que a veces estaban en una situación bastante desmedrada, bastante complicada y negativa, y gracias a su esfuerzo lograron salir adelante, esa experiencia, esa enseñanza y ejemplo que ustedes le dan a sus hijos e hijas, ellos y ellas nunca lo van a olvidar. Y creo que esas son una de las mejores y mayores enseñanzas para los niños y jóvenes. Así que bueno, el esfuerzo. Uno nunca debe dejar de esforzarse. A veces estamos cansados, a veces como que decimos, no doy más, pero igual desde nuestro interior aparece una fuerza que nos dice, no, yo tengo que seguir luchando y tengo que lograrlo. Por ejemplo, ustedes acá mismo, acá de repente quizá alguna persona en algún momento dijo, no, yo creo que no me va a ir bien en esto de los estudios. No, usted tiene que seguir acá, tiene que seguir en los estudios, tiene que seguir esforzándose, tiene que seguir conectándose a las clases y después tiene que ir a rendir la prueba, porque no sacamos nada, ¿cierto?, con asistir a las clases y después no ir a dar las pruebas. No, tenemos que seguir, luchar y esforzarnos hasta el final. Eso es lo importante. Esto es lo mismo que cuando una persona ara el campo, le pasa los rastrillos, deja la tierra impecable y resulta que después no siembra. No. El esfuerzo, si yo comienzo algo, tiene que ir desde principio a fin. No puedo dejar algo inconcluso. Debo seguir y seguir con un espíritu positivo, con buenas energías, con buenas vibras y aplicar lo que yo estoy aprendiendo. Así que esto del esfuerzo también está relacionado con ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen que lograr este tremendo objetivo que ustedes tienen en su vida. Ustedes cuando logren, por ejemplo, su licencia en enseñanza media,
la tremenda satisfacción que ustedes van a tener, el tremendo ejemplo que le van a dar a sus hijos e hijas, a toda su familia, y que esto no sea algo que llegue hasta acá. Hay muchas instituciones que ustedes pueden seguir estudiando y lograr un título de nivel técnico. Yo me parece que el otro día se los decía, yo le voy a enviar a alguien, ¿no es cierto?, que me envíe su correo, le voy a enviar algunas instituciones que ustedes pueden ya el próximo año, pueden estudiar online, pueden estudiar online, pueden postular a becas, del gobierno. O sea, ustedes tienen todas las posibilidades para seguir adelante. Nunca se estanquen, siempre miren más allá. Este es un peldaño. Después viene el nivel técnico. Y después, ¿por qué no decirlo, el nivel universitario? Si cuando uno, por ejemplo, si una persona saca el nivel técnico 2 años y medio, 2 años, porque el otro medio año es para hacer la tesis y todo eso. Mire, 2 años pasan sumamente rápido. Más aún estudiando online, más aún con becas. Entonces, ustedes deben tener un proyecto de vida a largo plazo. Plantéense metas. Esta fue la primera meta. Ahora yo estoy poniendo ante sus ojos una nueva meta. Entonces terminan esto y comienzan la otra. Algún día se van a acordar de mí. Sigan lo que yo les digo, porque todo lo que yo les diga va a ser por el bien de ustedes, algo positivo para ustedes, para sus vidas y para toda su familia. Bien, dicho eso, después viene la pregunta 12. Mire lo que está diciendo aquí. Lea. Comprensión lectora. Lea. Yo, cuando le planteo algo, es porque eso es así. La lectura es fundamental. Alguien dirá, pero estas imágenes no, pues, profe. Le puedo decir de que estas imágenes también es lectura. Lo que pasa es que es lectura de imágenes. Más adelante vamos a ver que hay lectura de viñetas, como especie de historietas. También es lectura. Hay algunas infografías que las voy a explicar también más adelante, en qué consiste, cómo se deben leer. ¿Ya? Todo es lectura. Ustedes van caminando por la calle y ustedes van leyendo. Aunque ustedes no se dan cuenta a veces porque lo hacen de manera inconsciente. De pronto aparece, van en un vehículo, aparece un cartel, dice, no sé, pues Curicó tanto, o etcétera, etcétera. Lo van leyendo. El hecho de que ustedes lean, aunque ustedes no lo crean, el hecho de que ustedes lean les va activando su mente, va agilizando su mente. Por eso que las personas, mientras más leen, están más ágiles mentalmente, pero además, cualquier texto que ellos tomen en sus manos, lo van a comprender de manera rápida y fácil. Así que la lectura hay que practicarla. Bien, lea el texto. ¿Cuál es el texto? Este texto. Y responda después las preguntas. Voy a ir leyendo y ustedes, si pueden verlo también, lo pueden ir leyendo. Nuestra vida en la tierra es un préstamo nada más. Mire lo que dice. Vida es un préstamo. Subrayo. Cuando ustedes estén dando la prueba de filosofía y le aparezca un texto, subrayen aquellas palabras que para ustedes les son más importantes. Aquí, nuestra vida, la vida que es un préstamo. Vida, préstamo. Eso es lo que dice en esa línea. En nuestra forma de vida, en las decisiones que tomamos, pensamos siempre en la séptima generación futura. Nuestra forma de vida, en las decisiones, pensamos en la séptima generación futura. Nuestro trabajo es procurar que las generaciones que aún no han nacido no encuentren un mundo peor que el nuestro. Mire, nuestro trabajo, las generaciones que no han nacido,
no encuentren un mundo peor. Al caminar sobre la madre tierra, posamos siempre los pies con cuidado, porque sabemos que las caras de las nuevas generaciones futuras nos miran desde abajo. Entonces, al caminar sobre la madre tierra, posamos nuestros pies con cuidado. ¿Por qué? La cara de las generaciones futuras dice que nos miran desde abajo. Este es un texto que está relacionado con el pueblo indígena. Dice la pregunta, la descripción, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la descripción? ¿Qué era la descripción? Entregar características. El decir la descripción es lo mismo que decir las características del texto corresponden a un ejemplo de pensamiento de qué tipo. ¿De qué tipo sería ese pensamiento? Le explico. Cuando se habla de lo mítico, se habla de aquello que trata de explicar un misterio de la realidad. De la vida le voy a poner que es lo mismo. Un misterio de la vida o de la realidad. Por ejemplo, si hay un texto que habla sobre una expedición para tratar de encontrar el origen de la vida. Eso es un texto mítico. Pero si yo leo la Biblia, y en la Biblia explica el origen de la vida, eso ya no es un texto mítico, eso apunta más a un texto religioso. Si yo leo un texto donde se habla del origen de la vida y se da a conocer que se originó desde los chimpancés o los monos, ¿no es cierto? Eso es un texto científico. Si yo leo un texto que habla, ¿no es cierto?, sobre el origen de la vida, pero utiliza figuras literarias, metáforas, personificaciones, hipérbole, etcétera, etcétera, ese es un texto poético. Si yo leo un texto de algún filósofo que reflexiona sobre el origen de la vida, ese es un texto de pensamiento filosófico. ¿Cuál sería acá entonces? La A. Perfecto, excelente. Mítico. Mítico, ¿cierto? Trata de explicar un misterio de la vida, un misterio en este caso que no se ha podido explicar de manera científica. Entonces trata de explicarlo a través de esto, ¿ya? Este texto que se está entregando acá. Excelente, muy bien. Vamos al siguiente. Dice, lea el siguiente texto y responda a las preguntas 13 y 14. Mire cómo parte este texto. Siempre hay que leer el título si lo tiene. La filosofía y el asombro. Habla de dos cosas, de la filosofía y habla del asombro. Tengo que tener eso centrado en mi mente cuando yo voy a leer el texto. Recordarlo. Dice, un viejo filósofo que vivió hace más de 2000 años. ¿Qué es lo que hago yo cuando leo, por ejemplo, así como una historia? Lo mejor que deben hacer ustedes al ir leyendo, ir imaginando lo que leo. Imaginar lo que leo. Entonces, si yo digo un viejo filósofo, ¿qué tengo que hacer en mi mente? Tengo que pensar en una persona, por ejemplo, puedo pensar en una persona de pelo blanco, largo, con barba, etcétera, viejito. Un viejo filósofo que vivió hace más de 2000 años, pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Entonces yo subrayo, filosofía surgió por el asombro
de los seres humanos. Miren lo que hay aquí. Dice un viejo filósofo y después dice la filosofía. ¿Qué está primero aquí? La filosofía en el título. Después dice, surgió debido al asombro. Habla del asombro. Habla de los dos títulos que estaban arriba. Por ejemplo, para los niños, todo lo que hay en el mundo es algo nuevo. Para los niños, todo es algo nuevo. Algo que les sorprende. Perdón, viene alguien. Ahí sí. Algo que les sorprende. ¿Por qué los árboles son verdes? ¿Qué es lo que hago aquí? Me imagino un árbol verde. ¿En dónde cuelgan las estrellas? ¿Qué hago aquí? Me imagino una noche y arriba las estrellas, etcétera. Siempre hay algo misterioso que quieren descubrir. Hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma. ¿Qué significa enigma? Algo como por ¿Misterio? descubrir. Algo por descubrir, perfecto. Algo que yo no sé. Muy bien. Es como una caja que está cerrada y que no sé lo que hay dentro. Muy bien. Según algunos, lo único que necesitamos para ser buenos filósofos, es la capacidad de asombro. Sin embargo, pareciera que mientras crecemos, vamos perdiendo la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. Mire qué bonito esto. Cuando los niñitos están chicos, les hacen preguntas a ustedes. Mami, ¿qué es esto? Mami, ¿por qué esto otro? Mami, ¿por qué esto? Y de pronto uno le responde y ellos sobre la misma respuesta que uno le da, le vuelven a preguntar. Entonces él dice que al principio, desde niño, está la pregunta. Está el asombro. Pero que a medida que crecemos, eso lo perdemos. Dice acá, número 13, según el texto, todo el texto, se puede afirmar que los niños son pequeños filósofos porque, aquí lo escucho a ustedes, Hacen preguntas acerca del mundo que los rodea. La sé. perfecto, excelente, muy bien. Hacen preguntas acerca del mundo que los rodea. 14. El origen de la filosofía occidental se encuentra en... Podríamos saber a partir de este texto, ¿no? En Grecia. En Grecia, muy bien, excelente, perfecto. Preguntas hasta acá. Muy bien, están todos atentos. Vamos al siguiente fragmento. Dice así, el sentido de la vida difiere. ¿Qué significa difiere? Por eso es importante que ustedes vayan adquiriendo más lenguaje, más palabras, comprendiendo algunas palabras, porque de esta manera usted va a poder entender mejor los textos. ¿Difiere? Más o menos, ¿a qué apuntaría? Define. No. La diferencia de uno y otro. Diferencia, muy bien. Diferencia, ahí, listo, con eso yo tengo clarito que es algo diferente, nada más. El sentido de la vida difiere de un hombre a otro.
¿Qué significa que difiere de un hombre a otro? Tenemos Son dos vidas diferentes. ya, tenemos aquí dos personas, ¿cierto? Dice, el sentido de la vida, el sentido. Usted, por ejemplo, le da un sentido a la vida, sentido 1, pero la otra persona le da otro sentido a la vida, sentido 2. Por ejemplo, el sentido que yo le doy a la vida quizás sea dedicarme a formar personas. Pero otra persona quizás el sentido de la vida será construir casas. Otra persona el sentido de la vida será dedicarse a hacer comidas. Otra persona el sentido de la vida será dedicarse a la artesanía. Es decir, todos le damos un sentido diferente. ¿Ya? Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. No deberíamos buscar un sentido abstracto de la vida. ¿Qué significa abstracto? Abstracto. Es lo opuesto a concreto. ¿Qué será? ¿Nadie? Como imaginarse lo que puede pasar. ¿Ah? Miren, por ejemplo, hay cosas que son abstractas. Es decir, que nosotros no podemos tocarlas. Por ejemplo, una mesa yo la puedo tocar, la puedo tocar. La puedo ver, la puedo ver. Pero si yo le digo, por ejemplo, la envidia, ¿la puedo tocar? No. No. ¿La puedo ver? Tampoco. Poco. Puedo apreciar en la conducta de las personas quizás algunos dejos de envidia. Pero lo abstracto es aquello que yo no puedo tocar. El amor no lo puedo tocar. La felicidad no la puedo tocar. Son cosas abstractas, pero que nosotros sentimos y sabemos lo que son. ¿Ya? Entonces dice aquí que no deberíamos buscar un sentido abstracto, pues cada uno tiene en ella, es decir, en la vida, su misión que cumplir. ¿Qué le decía yo? Algunos pueden tener como misión ser profesores, otros ser médicos, otros ser constructores, otros ser albañiles, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el sentido de la vida. Dice acá, según Frank, la búsqueda del sentido de la vida es... Frank, ¿quién es? El autor, ¿cierto? Miren, el autor. ¿De qué libro? El hombre en busca de sentido. Entonces, esta búsqueda del sentido que aparece aquí en el texto, búsqueda del sentido de la vida, es, ¿qué será dentro de esas alternativas? La D. La D. Y la D dice un deber infinito y prescindible. ¿Será un deber? ¿Dirá eso el texto? Y prescindible, que uno puede que la tenga o no. ¿Será eso? Por ejemplo, cuando una persona quiere tener un restaurante y quiere hacer comida, eso puede que lo haga, La. pero un poquitito, puede que lo haga o no lo haga y le da lo mismo o le influye. Cuando una persona, por ejemplo, hace algo que quiere, algo que le da sentido a su vida, ¿cómo se siente? Se siente realizado, ¿no? Ya le di todas las pautas. Lean bien ahora. La C. La C, un requisito para la realización personal. Cuando yo le doy sentido a mi vida, la situación personal es diferente. Lo que yo les decía, cuando ustedes aprueben, ¿no es cierto?, este segundo ciclo, van a obtener su licencia. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? La licencia, el obtener la licencia es un requisito para su realización personal. Es decir, le da sentido a la vida.
Si ustedes siguen estudiando, también se van a realizar de manera personal. Eso le va a dar sentido a sus vidas, un mayor sentido. Yo no digo que no tenga sentido su vida, pero le va a dar un mayor sentido al sentido que tiene hoy en día cada una de sus vidas. Mire, está todo relacionado, ¿se dan cuenta? 16. En su obra El arte de amar, el psicólogo alemán Erich Fromm planteó la existencia de 4 tipos de amor. Según su reflexión, el tipo de amor que se caracteriza por su incondicionalidad corresponde al amor. ¿Qué es lo que es incondicional? Algo incondicional es aquello que no exige ninguna condición para hacerse. Eso es incondicional. No tiene condiciones para hacer algo. ¿Cuál de estos creen ustedes? La D, La el amor a sí mismo. a sí mismo. No, porque nosotros somos Adiós. uno. No, y a Dios de repente también ni siquiera nos acordamos de Dios. Materno. El materno, muy bien, el materno. Exactamente. Erich Fromm plantea justamente, ¿no es cierto?, que el tipo de amor que se caracteriza por no exigir ningún tipo de condición es el amor a la madre. Porque el amor a la madre es como un lazo que se crea desde que la mamita lleva al hijo en su vientre. Posteriormente, recuerden que están unidos por el cordón umbilical. Y posteriormente, ¿no es cierto?, muchas veces la guagüita está sin ropita y está tocando el pecho y todo. Todas esas cosas también le dan un vínculo tan estrecho, tan profundo, que eso se perpetúa, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Y a quienes más recordamos es a nuestra madre, al padre también. Así que los hombres aquí no se enojen, no se pongan celosos, pero también a los dos, pero a la mamá es mayor. Vamos al número 17. Con este terminamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa cómo se relacionan los conceptos de ética y moral? Aquí tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de la ética y de la moral. ¿Hablábamos delante de la ética o hablábamos de la moral? ¿De cuál de las dos habíamos hablado? De la moral, ¿cierto? Y decíamos que la moral apunta a actuar de manera correcta, ¿cierto? La ética es una disciplina que reflexiona sobre la manera adecuada, los principios adecuados, ¿ya? La ética apunta a la manera en que uno debe conducirse en la vida. Hay cosas que no son éticas. Por ejemplo, les pregunto, si yo si tengo un cargo político y robo, ¿eso es ético? No. No es No. ético, ¿no? Es decir, la ética en definitiva es una disciplina que estudia el bien y el mal, ¿ya? Y también el bien y el mal lo relaciona con el comportamiento de la persona, con el comportamiento humano. Entonces, nos encausan un poco, hacen estudios respecto de cómo se debe comportar el ser humano, qué es lo más beneficioso para la sociedad en general. Entonces, ¿cuál de todas sería? La A. ¿La moral establece los principios éticos? No, ese no lo... La C. La C. La ética y la moral, ambas, fijan los principios y valores que deben guiar las acciones de los seres humanos. Están ambas relacionadas, ¿ya? Tanto la moral como la ética están relacionadas. Incluso algunas personas están la relación que existe entre ambas, que los consideran prácticamente como muy similares, ¿ya? Pero ambos apuntan a promover,
a estudiar, a reflexionar y a relacionar los principios y valores que deben, ¿cierto?, guiarnos a nosotros en nuestros comportamientos día tras día. Bueno, hemos llegado al final. Se pasa rapidito todo esto, es muy rápida la hora, pero creo que ha sido un